Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Miren, esta asignatura es preciosa. Tiene que ver con la historia de nuestro país, tiene que ver con nuestras raíces, tiene que ver con nuestra gente, tiene que ver con la evolución del derecho en los últimos años, tiene que ver con ese transitar de considerar al Estado y sus instituciones lo más importante, a considerar a su gente, a la gente, al pueblo, a las personas como el centro y el fin del Estado. Es una asignatura preciosa que les va a dejar muchísimo conocimiento y que estoy segura que van a disfrutar mucho, y es toda la intención. Pero además que conozcan ustedes cuáles son los principales mecanismos garantes que tenemos hoy día dentro del Estado mexicano para efecto de poder defender nuestros derechos, para efecto de considerarnos autogarantes de nuestros propios derechos, y que podamos saber a qué instituciones podemos acudir cuando nos han violentado dichos derechos. Así que estoy segura que esta asignatura les va a ser de mucha utilidad, les va a ser muy interesante, porque hay muchas cosas muy interesantes que podemos abordar y que estoy segura van a disfrutar. A ver, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué idea tienen respecto de los derechos humanos? ¿Quién me puede decir lo que son los derechos humanos? No cuáles son, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, creo que ya lo dijo usted, ¿no, maestra? Clara Verónica, ya lo dijo ahorita, son las garantías que tenemos los individuos para poder vivir dignamente, que se respeten nuestros propios intereses y nuestras ideologías. Gracias, Clara. Ahorita le hago una pequeña precisión. ¿Alguien más? Yo diría que pues la misma palabra lo dice, ¿no? Son derechos ya innatos del ser humano, ¿no? Son innatos. Ya nacemos con esos derechos, o sea, desde que estamos en la panza de la madre, ya tenemos derechos, ¿no? Gracias, Lucinda. Ahorita hago unas apreciaciones. Quiero escucharlos. ¿Quién más? Yo pienso que son también como guías para respetar simplemente la dignidad del ser humano. Guías para respetar la dignidad. Ok, me gusta, Carla. Gracias. ¿Qué más? Susana, ¿cómo lo ve usted? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues como bien lo dicen mis compañeras, son estatutos que el ser humano ha implementado para poder respetar el espacio, la opinión y las actitudes o lo esencial, pues, de la persona. Gracias, Susana. Muy bonito. Gracias. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que es como una equidad entre todos los seres humanos, que para todos estar como en la misma altura, al mismo nivel y sentirnos todos iguales, tener los mismos derechos para todos en donde estemos, en el rango que estemos, y que es algo que nos protege de acuerdo a la ley o algo así. Gracias, Esmeralda. Gracias. Sí, también, o sea, pienso que es con lo que nacemos, o sea, con lo que nos podemos desarrollar, con lo que nos... Súbale a su audio, gracias, casi no la escuchamos. A ver, ¿ahí me escucha? Un poquito más. A ver, ya está todo. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Adelante. Sí. Bueno, digo que es con lo que nace, o con lo que ya nacemos, es con una serie de garantías que tienes por el hecho de ser humano, ¿sí? De ser humano, ¿sí? Okay. Y cómo en un momento dado, en una sociedad, esas garantías te las tienen que proteger
y te tienen que corresponder, o sea, dar al mismo tiempo que cubrir uno con ciertas responsabilidades. Es un toma y daca. Sí. Gracias, Inés, muy amable. Bien, ¿alguien más? Porque Pedro. era desecho. Ah, Bueno, yo saco que son las leyes que todo ser humano posee y que le permiten estar en igualdad de circunstancias, respetando la interculturalidad de cada persona. Ande, qué bonito. Leyes, dice Pedro. Garantías, han dicho otros, ¿no? Estatutos, dijo Susana. Carla, ¿cómo lo definió usted? Como guías. Guías, dice Carla. Bien, Vero. ¿Usted qué piensa, Vero? Ya, ¿cómo lo definió usted hace rato? No la oye. Creo que no le es clara, Verónica. yo, Clara Verónica, Sí, o Vero. Es que hay una Vero, no, había una Vero, por eso yo no supe. No, bueno, yo le decía que son los principios o las normas o las principios. condiciones que rigen que nos permiten a los individuos que en una sociedad que se nos respete nuestra propia individualidad, nuestras Ok. garantías, ¿verdad? Muy bonito, Clara, muy bonito. La otra Vero, Verónica Cabrera. No Creo la que escuchamos. Ay. Vero, su audio. No la escuchamos, Vero. Estaba estrenando micro, tal vez no se adapte todavía. Ok. Bueno, ¿quién me falta? Clarisa. ¿Qué piensa Clarisa? Ella no es la coordinadora, igual no está. Ah, Jesús, Orlando. Pues son garantías individuales, maestra, que el Estado otorga para, pues vaya, por una parte, como ya lo decía mi compañera Clara, ¿no? Ponernos en un panorama de igualdad y pues también para dar como que ese bien a sociedad, ¿no? Para poder respetarnos unos a otros. Gracias, Jesús. Yo ahorita le voy a mover un poquito el piso. Le voy a hacer ver que no son ni garantías ni las otorga el Estado. Ahorita llego con usted. Eva. Buenas noches, maestra. Oiga, maestra, me acabo de conectar. A lo que entiendo es que ¿qué son los derechos humanos? ¿Es correcto? Pues son todas esas normas o leyes que todo, pues, que a nivel internacional nos hacen, querer pretender tener una igualdad como individuos, ¿verdad? Pero que hay personas que no, inclusive no pueden gozar de esos derechos humanos. Y sin embargo, pues tenemos que conocerlos y saber que existen para poder exigir esos derechos que tenemos como personas. Muy bien, Eva, muchas gracias. Ahorita vamos a ver si son leyes los derechos humanos o son anteriores incluso a las leyes. Vamos a verlo. Beatriz. Gracias, maestra. Beatriz, gracias a usted. Sí, maestra. Buenas tardes, no sirve mi cámara. No se preocupe. Pero con mucho gusto participo. Yo digo que que todos los derechos humanos son derechos civiles y políticos. Esto es el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión. Sí, pero ¿qué son para usted? Esos son tipos de derechos, pero ¿qué son estos derechos para usted? Pues son derechos inherentes a los seres humanos, ¿no? Ok, gracias, Beatriz. Y Carmen, a usted no le he preguntado, ¿cierto? Pues completaría lo que decía Beatriz, son derechos inherentes a los seres humanos, pero sin importar su nacionalidad, su raza, su sexo, su religión. Ok,
Muchísimas gracias, Carmen. Yo les pregunto, ¿me hace falta alguien de preguntarle? Sí, le hace falta Maestra. Marta. Sí, Marta. Sí. Marta, adelante. Gracias. Pues yo también lo tengo como, pensaba que eran leyes, ahorita ya no sé, ahorita que nos diga, que son leyes creadas para proteger nuestra persona, o sea, para protegernos como seres humanos. Ok, gracias, Marta. Lucinda, ya le pregunté. Ya, yo Ya. le dije que era algo innato, yo sentía que era innato, era un derecho que ya naces con eso, ¿no? Ok, gracias. Fíjense que yo he tenido la fortuna de trabajar en el ámbito de los derechos humanos mucho tiempo, casi desde que inicié mi formación profesional. Estuve 4 años en la UNAM. De la UNAM brinqué a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí estuve aproximadamente 10 años. Luego me vine a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa. Estuve 8 años. Regresé a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estuve 2 años más y no aguanté. Ya el tráfico en la ciudad era muy estresante y me regresé otra vez a mi tierra. Pero lo que les quiero decir es que he tenido la fortuna de trabajar prácticamente mucho tiempo en el ámbito de los derechos humanos. Y saben que durante todo ese tiempo yo no encontraba un autor, una definición de derechos humanos que me dejara satisfecha. Saben, yo no, como que yo no me sentía satisfecha con lo que leía. La gran mayoría de los autores nos dicen, los derechos humanos son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Caray, pues no nos dicen prácticamente nada. Es como si ustedes me dijeran, maestra, defina lo que es una silla, y yo les digo, la silla es la silla que nos sirve para sentarnos. Pues no les estoy diciendo gran cosa. ¿Se dan cuenta? Después de mucho reflexionar al respecto, me permití construir una definición propia respecto de lo que son para mí los derechos humanos y se las comparto con grande afecto. Los derechos humanos para su servidora son campos de actuación, espacios de libertad que requiere toda persona para efecto de transitar por esta vida de manera digna y poder construir su proyecto de vida sin intervenciones arbitrarias o ilegales. Reitero, campos de actuación, espacios de libertad que requiere toda persona para efecto de transitar por esta vida de manera digna y poder construir su proyecto de vida sin intervenciones arbitrarias o ilegales. Si yo les pregunto, ¿y qué cabe dentro de todo esto? Prácticamente cabe todo. Todo lo que el ser humano necesita para ser feliz, para tener esa libertad de poder construir su proyecto de vida. En una palabra, para ser soberano. ¿Y qué implica para mí la soberanía? La potestad del ser humano, el derecho del ser humano de tomar libremente sus propias decisiones de lo que va a hacer o lo que va a dejar de hacer con su vida, sin que alguien más te esté dirigiendo, te esté coaccionando, te esté obligando, te esté dirigiendo la vida. ¿Saben? Yo soy, caray, yo siempre crecí guiada por alguien, ¿no? Y todos nos pasa lo mismo, es la historia del ser humano. Estamos guiados por nuestros padres, por nuestra religión, por nuestra idiosincrasia, por la cultura, ojo, por la cultura. Pero llega un momento en la vida del ser humano en que dices, a ver, basta, quiero tomar mis propias decisiones, quiero ser yo quien decida por mí. Y ese momento es revolucionario en tu vida. Ese momento, algunos le llaman menopausia, otros le llaman descontrol hormonal. No, es simplemente que te cae el 20, de que es necesarísimo tomar las decisiones por ti mismo, ¿no? Como persona. Ante la definición que me daban, los derechos son garantías, debo decirles que no, son dos cosas completamente diferentes, completamente diferentes. Si ustedes leen, por ejemplo, a Héctor Fix Zamudio, este constitucionalista mexicano famosísimo, a Sergio García Ramírez, en los 70s, 80s del siglo pasado, se van a dar cuenta que ellos definen las garantías de una manera muy diferente a la concepción del derecho.
Ellos dicen que las garantías son los mecanismos generalmente de carácter procesal que otorga el Estado para la defensa de los derechos humanos. ¡Ojo! Las garantías son el medio a través de los cuales protegemos o defendemos los derechos humanos. No son los derechos humanos en sí. Inclusive, si ustedes leen al gran Kelsen, el positivista, que bajo su manto nos fuimos educados, la gran mayoría de los abogados como su servidora, él habla de garantías constitucionales para referirse a los mecanismos procesales para la defensa de los derechos, no para referirse a los derechos constitucionales. Yo de verdad no entiendo por qué desde la Constitución de 1917, bueno, desde 1917, que es la Constitución actual, ¿por qué se le denominó al capítulo 1 del título 1 de las garantías individuales, cuando lo que se reconocía ahí no eran garantías, eran derechos? ¿Por qué no se les denominó derechos individuales o derechos constitucionales o derechos fundamentales o derechos del hombre o derechos humanos? Pero le pusieron garantías individuales. Yo ya busqué en la exposición de motivos, me fui a los documentos históricos de la época y no encuentro un razonamiento que me explique por qué utilizar la expresión garantías individuales en lugar de derechos individuales o derechos constitucionales o derechos del hombre o derechos humanos, que era lo más común en la época. Ya por la fecha, maestra, que hubo. ¿Mande? Ya por la fecha, 1917. La fecha. Probablemente, no sé, pero yo tengo otra teoría, mi estimado Fernando. Yo considero que, fíjense, los remonto un poquito más atrás en la historia del tiempo. La codificación de los derechos humanos, esto es el plasmar el derecho en una ley que pudiera ser conocido y visible por todos, eso fue muy cercano a nuestra historia actual, en la línea del tiempo de la humanidad, ¿no? Antes, cómo los seres humanos se transmitían el conocimiento del derecho a través de la oralidad, ¿no? Así se transmitían generaciones tras generaciones. Y la codificación, que es plasmar el derecho en una ley, es muy reciente en la historia de la vida de la humanidad. Y creo que probablemente eso nos hizo o les hizo pensar al constituyente que el estar plasmado el derecho en la Constitución, que es la norma más importante en el país, probablemente era una garantía para su ejercicio, ¿no? Pero la pregunta es, ¿sí? ¿El hecho de estar plasmado el derecho en la Constitución es una garantía? No, la Constitución no, dice no es muy una bonito. garantía. Debiera, ajá. Debiera, exacto. Yo coincido con esa posición, debiera. Yo creo que, maestra, todo esto pues, es contradictorio, ¿no? Por ejemplo, me encanta su definición, dice, son campos de actuación de libertad, ¿no? Eres un ser humano, tú eres libre de tomar tus decisiones. Si te equivocas, la riegas o no la riegas, si tuviste aciertos o no los tuviste, bueno, pues ya tú sabrás cómo los resuelves, ¿no? O sea, ¿por qué se tuvo que poner reglas? ¿Por qué la sociedad impone situaciones, no? Aparte, Diogo, que tiene que ver con toda tu historia, tu estructura personal, tu educación, bueno, todo, ¿no? Es correcto. Sí, es correcto. Fíjense, dice la Constitución y lo dice muy bonito, que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Por estar plasmado el derecho tal cual en la Constitución, todos tenemos esa vivienda. Pues no es así, y lo vemos precisamente con las comunidades más marginadas, entre los que encontramos precisamente a nuestros pueblos originarios. No es así. El solo hecho de estar plasmado el derecho en la Constitución no significa de facto su materialización,
pero sí implicaría el compromiso fuerte de parte del Estado para posibilitar ese derecho. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la finalidad del Estado mexicano? ¿Por qué y para qué el Estado? Pues para hacer respetar esos derechos, ¿no, maestra? Para hacer respetar la Constitución. Debiera ser así, pero no es así. Y estructurar, organizar una sociedad, ¿no? Sí. La idea es eso. Claro, por supuesto, la idea, bueno, yo me acuerdo cuando era chiquita, un presidente, un gobernador era súper respetable porque se supone que era el mejor ciudadano, el más preparado, el que tomaba las mejores decisiones a favor del pueblo, ¿no? Y ahora qué barbaridad, ¿no? ¡Qué horror! Es una incongruencia total, por supuesto. Ajá. Sí, sí, sí. Fíjense que hay diversas doctrinas, teorías del pensamiento que intentan explicar el por qué y para qué del Estado. Y la que más me llena, a mí particularmente, es la teoría contractualista. Entre sus principales exponentes, Thomas Hobbes y Juan Jacobo Rousseau. Rousseau particularmente tiene una obra que es muy conocida en el ámbito del derecho, es un clásico, nos los ponen a leer a todos. Si no lo han leído, les pido por favor lo lean, es un libro muy bonito, se llama El contrato social, precisamente que de donde deriva esta teoría de la que les voy a compartir, el contrato social. Pero también Rousseau escribió otro libro que es delgadito, chiquito, pero es muy interesante. Se llama El origen de la desigualdad de los hombres y a mí me encantó. Él dice, fíjense, en una época donde todo el mundo proclamaba la igualdad ante la ley, una época donde había esclavos, una época donde había castas, clases sociales, donde había monarcas y súbditos, en una época donde había muchísima desigualdad y que toda la gente decía igualdad, igualdad, queremos igualdad. Él decía, espérense, no, es que no somos iguales, somos completamente diferentes. Pero él no se refería al tema económico necesariamente. Él decía es que en esencia los seres humanos somos diferentes. Pensamos, sentimos y vivimos diferentes, ¿no? Hay gente con un poderío armado que otro no tiene, hay gente con un poderío económico que otro no tiene, hay gente con un poderío físico que otro no tiene, hay gente alta, hay gente baja, hay gente gorda, hay gente flaca, hay gente de todos, de todas maneras, ¿no? Y él decía, regularmente esas diferencias dotan a ciertas personas de cierto poder, ¿no? El poder que tiene ese que tiene armas, el poder que tiene ese que es poderoso económicamente, generalmente lo usa para abusar del débil, abusar de quien no tiene ese poder. Entonces dice el débil, ¿qué es lo que hace para protegerse? Bueno, busca una manera, crea una manera para ser protegido y evitar seguir siendo vulnerado por ese que tiene el poder. ¿Cómo lo hacen? Eligiendo a un grupo de aptos, dice Juan Jacobo Rousseau. ¿Quién es ese grupo de aptos? Ese grupo de aptos va a ser son aquellas personas que nos van a proteger de estos poderosos. ¿Quién es ese grupo de aptos hoy día? El gobierno. Dice Juan Jacobo Rousseau que la sociedad, los seres humanos tenemos derechos por naturaleza, que forman parte de nuestra persona y que cuando nos unimos en sociedad, para efecto de protegernos, para efecto de blindarnos, una vez elegidos esos grupos de aptos, les cedemos parte de nuestros derechos para que ellos puedan, con ese poder dado por parte del pueblo, a este grupo de aptos, ellos puedan protegernos. A ver, trasladando esta idea al estado actual, ese grupo de aptos, ¿quién sería? Pues los gobiernos, ¿no? Los diputados y senadores. Los poderes. Sí, el ejecutivo, el judicial, el grupo de aptos es el gobierno, punto, el gobierno. Legislativo, ejecutivo, judicial y hoy hasta organismos constitucionales autónomos. El gobierno.
¿no? Ojo, no, perdón. Los organismos constitucionales autónomos no son gobiernos, son entes de Estado, pero no de gobierno. Sin embargo, son servidores públicos. En términos generales, más que gobierno, los servidores públicos, todos son ese grupo de aptos, ¿no? Son ese grupo de aptos. ¿Cómo cedemos nosotros, los ciudadanos, parte de esos derechos que tenemos por naturaleza? ¿Cómo lo hacemos así materialmente al Estado? ¿Cómo lo hacemos? A través del voto, maestra. Ok, la representatividad, Eva, muy bien. ¿Qué más? Todos, al comprar su casa, al comprar el menaje de su casa, al comprar los alimentos, al comprarse un chicle, pagamos impuestos, ¿cierto? Todos, al comprar cualquier cosa, pagamos impuestos. Los que trabajamos para el Estado y los que trabajamos como particulares, pagamos impuestos. Todos pagamos impuestos. ¿Qué derecho le estamos cediendo al Estado a través de esto? Al patrimonio. Parte de nuestro patrimonio lo transmitimos al Estado. ¿Para qué? Para que el Estado nos los regrese a través de bienes y servicios. ¿Cómo nos protege esta idea original de protección del Estado hacia la ciudadanía? ¿Cómo? La policía, ¿no? La salud, policía preventiva. la salud, la educación, ajá. Todos los Sí, servicios. prácticamente la finalidad del Estado, y miren que no lo dice Jenny Bernal, lo dice el artículo 1 constitucional. La finalidad del Estado no es otra más que dos aspectos. El respetar los derechos humanos, que implica abstenerme de violentarlos, y posibilitar los derechos humanos, que implica hacer todo cuanto esté en mis manos, gobierno, para posibilitar esos derechos, para materializar esos derechos. Yo pago impuestos, sí, pero necesito calles alumbradas, necesito carreteras, necesito hospitales, necesito educación, necesito seguridad, ¿no? Entonces, cedemos parte de nuestros derechos al Estado, pero el Estado nos los tiene que regresar a través de bienes y servicios. ¿De acuerdo? De ahí la idea del Estado. Esta es la idea que, según yo, considero la más viable actualmente para justificar al Estado, porque nosotros cuando nacemos y hasta que ya llegamos a cierta edad es que tomamos conciencia de que estamos dentro del Estado, ¿no? Muchas veces no lo cuestionamos ni lo pensamos, pero estamos dentro del Estado, ¿no? Y el Estado tiene una serie de deberes para con nosotros, así como nosotros los tenemos para con el Estado. ¿De acuerdo? Entonces, la teoría que justifica esta forma de ver y entender al Estado es la teoría contractualista de Juan Jacobo Rousseau y de Thomas Hobbes, ¿no? Pero regresemos a nuestro punto de partida, los derechos humanos. Y surgió de entre las definiciones que ustedes me daban una pregunta muy interesante. ¿Los derechos humanos los tenemos por naturaleza o nos los da, nos los otorga el Estado? Pues las dos cosas. Maestra, yo pienso que al decir que son inherentes es porque desde que el momento en que nacemos, nacemos con ellos, ¿no? Ah, claro. Exacto, sí. Y otorgar implica que no tenemos derechos y que es el Estado el que nos los da. Alguien me decía, son leyes. Ah, entonces si son leyes, quiere decir que son una creación del hombre y que una vez creadas bajo el procedimiento legislativo instaurado en nuestro sistema jurídico, entonces una vez que esa ley ya cumple con este requisito de vigencia, es que la ley nos reconoce el derecho, nos lo otorga el derecho, o es inherente a nuestra naturaleza como si fuese un dedo más, un brazo más, un pie más. No, no otorga, maestra. Es otorgado, ¿no? ¿Es otorgado o es inherente el derecho?
A ver. ¿No? Es inherente. Inherente, por supuesto que es inherente. Y el Estado lo que hace es, pienso yo, administrarlo. ¿Sí? Yo digo que es otorgado porque si está escrito, puede estar modificado. Entonces, puede modificarse un derecho no humano. Sí, no te lo quita de lo pueden modificar. Ajá. Entonces, yo digo que sí, nos lo otorgan, así como nos los pueden quitar o nos pueden mejorar. Pero socialmente, o sea, la sociedad te lo otorga, pero tú ya naces con, o sea, obviamente que te ponen normas, reglas, etcétera, todo lo que hace la sociedad, ¿no? Y obviamente al ver el descontrol en el ser humano, pues a lo mejor, a ver, vamos a hacer un lineamiento, creo yo, de derechos, a qué tienes derecho y a qué no. O a ver, espérame tantito, yo como ser humano tengo derecho a todo lo que se me dé la gana. Yo decido a qué, ¿sí? Ok, les pongo un ejemplo. ¿Vieron la película Los 300? ¿Los qué, perdón? 300. No. ¿No? Sí. Nadie, no me digan que no. Es la de este ejército que mata a todos, ¿no? Exacto. Sí. Es de un ejército de 300 hombres espartanos de la Esparta antigua. En la antigüedad, los seres humanos, para efecto de hacerse más poderosos, lo que hacían era conquistar nuevos pueblos y sumarlos a su territorio, ¿no? Pues en la Esparta antigua había una actividad humana que era muy respetada, era muy, le generaba un estatus muy alto a la persona. ¿Cuál sería esta? La dignidad, ¿no? Una actividad, Lucinda. Actividad, perdón. Ser como guerrero o algo así. Sí, el ser guerrero, pero el mejor de los guerreros. Tan importante era que cuando se le veían ciertas cualidades a un niño, se le arrancaba del seno materno y era confinado con muchos otros a ser preparados desde muy pequeñitos hasta su edad adulta a ser el mejor de los guerreros. Y de verdad que los dejaban muy bien. ¿Verdad, chicas? Aquellos que vieron la película los dejaban, pero súper bien, muy bien. Es decir, sabían de todas las artes y todo, no sean mal pensados. Sabían de todo. Muy cultos, los preparaban bien. Exacto, Lucinda, muy cultos. Físicos y muy guapos. Intelectuales. También muy bien preparados. Bueno, pues en la Esparta antigua, quienes tomaban las decisiones más fuertes, las decisiones políticas de la Esparta, era un grupo de ancianos. Tan importante era que cada vez que nacía una criatura, lo desnudaban y se lo mostraban al grupo de ancianos, y ellos, no sé si por sus características físicas o qué le veían a la criatura, pero le asignaban un rol de por vida. Será alfarero, será agricultor, será artesano, será maestro, será panadero. ¿Qué le vieron? No sé, pero será panadero, ¿no? Y si el niño nacía fuerte, robusto, sano, será guerrero, exacto. Será guerrero. ¿Qué creen que pasaba si nacía un niño con alguna malformación física? Lo mataban. Tal cual. Simple y sencillamente no se le permitía vivir, ¿no? Lo despeñaban, es decir, lo aventaban por un acantilado prácticamente, así de cruel la cosa. Yo les pregunto a ustedes, en la Esparta antigua, ¿se otorgaban o se reconocían los derechos? Se otorgaban. Se otorgaban. Se otorgaban. ¿Sí, Fernando? Sí, maestra, sí, otra. ¿Por qué se otorgaban, Fernando? Porque eran parte de ellos.
Ya está escrito en su código de derecho. Porque se otorgaba, Marta. Era lo que le comentaba ahorita, pues, no nacemos, sino que ya en este caso se tenía establecido, se les daba. Entonces, sí, o sea, dependiendo ahí de su complexión de nacimiento, lo que sea, se les daba algo, se les daba un derecho, pues. Claro, imaginen ustedes que el guerrero no quería ser guerrero, quería ser pintor o quería ser bailarín, ¿no? Es decir, claro, es como si yo le digo a Esmeralda en este momento, Esmeralda, le otorgo el derecho a expresarse. Es muy diferente a si yo le digo a Esmeralda, Esmeralda, le reconozco su derecho a expresarse. No sé si lo notaron, pero hasta el tono de voz me cambió. Cuando yo le dije a Esmeralda, le otorgo el derecho a expresarse, lo hago en un tono de autoridad. Maestra, ¿no? Garantizo el derecho. ¿Mande? Si le dice garantizo el derecho, Esmeralda, ¿sería diferente? Sí, claro. Si le digo yo a Esmeralda, Esmeralda, yo le garantizo el derecho a expresarse. Quiere decir que yo estoy en una posición de garante respecto del derecho de Esmeralda. Yo voy a cuidar que Esmeralda pueda expresarse. Y si Fernando quiere ir a ponerle un bozal en la boca a Esmeralda, yo a Fernando lo voy a detener y voy a evitar, y voy a dejar que Esmeralda se exprese. ¿Se dan cuenta? La garantía es el mecanismo para la defensa del derecho y hay garantías procesales, pero también hay garantías no procesales. Por ejemplo, la legítima defensa. La legítima defensa tiene una dualidad. Fíjense bien, es un derecho, tenemos derecho a la legítima defensa, pero también es un mecanismo de autotutela. Yo defiendo mis derechos o defiendo los derechos de alguien más. ¿Se dan cuenta? Entonces, la legítima defensa tiene dos caras, es como la moneda. Es derecho, pero también es una garantía. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otro mecanismo no procesal tenemos? Las marchas, las manifestaciones, donde la gente va y protesta y reclama tales derechos. Este es un mecanismo garante, a través de él exigimos el derecho. ¿Se dan cuenta? ¿Qué mecanismos procesales tenemos? Todos los procedimientos habidos y por haber en el sistema jurídico mexicano. El procedimiento civil, el procedimiento mercantil, el procedimiento penal, el procedimiento administrativo, el procedimiento laboral, el procedimiento agrario. Todo procedimiento es un mecanismo garante. Y ustedes me dirán, maestra, ¿cómo un mecanismo garante en materia fiscal? ¿Qué derechos se respetan en materia fiscal o qué derechos humanos hay en materia fiscal que se nos tengan que respetar? ¿Cuáles? El derecho a nuestro propio patrimonio. Ok, tiene que ver directamente con el patrimonio, sí. Límites al Estado para que no abuse de su poder y nos afecte en nuestro patrimonio. El respeto de principios tan importantes como la proporcionalidad. Sí, que como... yo pago impuestos de acuerdo a mi nivel de ingresos, ¿no? ¿Qué más? Hay muchos otros derechos que tienen que respetarme en materia fiscal. ¿Qué otros? Legalidad. La autoridad no puede hacer más de lo que la ley le dice. ¿Qué más? Debido proceso. Oye, para limitarme en los derechos o para afectarme en mi patrimonio, tienes que seguir todo este procedimiento que marca la norma. Si no lo haces tal cual, estás violentando mi derecho al debido proceso. Y en materia penal, ¿qué derechos humanos se protegen desde el procedimiento penal? Que se respete la dignidad humana, que se le respete su persona, se cuide desde el momento en que es aprendido, que no sea violentado de ninguna manera, que tenga derecho a un abogado. Ok. El derecho a juicio, ¿no? A irse a juicio, a ser juzgado.
A ser oído y vencido en juicio, bien. ¿Qué más? La presunción de la inocencia, maestra, hasta que se demuestre lo Presunción de contrario. inocencia, sí. En México Debido no proceso existe. también. ¿En México existe esa, la presunción de la Sí, inocencia? claro, claro. Artículo 20 constitucional, actualmente está en el 20 constitucional. Y es uno de los principios básicos del sistema acusatorio adversarial, la presunción de inocencia. Así es. Pero fíjense, mis maestros de penal me van a reprobar si me escuchan a través de este video. ¿Qué es lo que protege el derecho penal? El derecho penal, nos dijeron siempre, nos han dicho, protege bienes jurídicamente tutelados por la norma. Ah, suena muy bonito. Pero ¿qué es eso de los bienes jurídicamente tutelados por la norma? Son derechos humanos. Quien priva de la vida a otro, ¿qué está afectando? Tu vida. La vida. La vida. La vida. Quien violenta sexualmente a otro, ¿qué está afectando? La integridad. La libertad sexual. La libertad sexual, además de la integridad física. Bien, quien lesiona a otro, la integridad física. Quien roba a otro, el patrimonio. El patrimonio. ¿Se dan cuenta? Prácticamente todos los tipos penales lo que protegen son derechos humanos. Pues sí, porque está formado por, pues están hechos por humanos, ¿no? Exacto. Claro, en un trabajo también proteges tu trabajo, o sea, me corres, me estás corriendo y no me vas a liquidar o me quieres dar 5 pesos cuando tengo 40 años aquí contigo, ¿no? O sea. Claro, Lucinda, es que prácticamente, si lo piensan, piénsenlo. Los derechos humanos son transversales al derecho. No hay área del conocimiento del derecho en general que no tenga que ver con derechos humanos. Todas las áreas del conocimiento están enfocadas a proteger derechos humanos. Todas. Derecho civil. ¿Qué derechos humanos protege el derecho civil? Pues el patrimonial también, maestra. El patrimonio también, sí, pero hay muchos más. Creo que el derecho civil es uno de los derechos más cercanos a nosotros. Mi decisión de divorciarse, permanecer en pareja, mi derecho a una herencia. A los hijos, a tener mi derecho hijos, a la libertad de a los hijos, alimentos, a las cuidar a los negligencias hijos. médicas, las negligencias médicas. Sí, todo lo que tiene que ver con el derecho familiar, ahí está. Y yo creo que no hay núcleo más cerrado donde se vivencian los derechos humanos tan fuerte como el núcleo familiar. ¿No? Y en el derecho agrario. ¿Qué derechos humanos? Derecho a mis tierras. Las propiedades también. El Ajá, suelo, propiedad, el agua. Legalidad. La autoridad no puede venir aquí a hacer y deshacer. Tiene que respetar la norma. ¿Qué más? Tengo derecho a la justicia, el acceso a la justicia. Tengo derecho a ser oído y vencido en juicio. Es decir, en todas las áreas del conocimiento, el tema de los derechos humanos está ahí. ¿No? Y si nosotros nos ponemos a pensar en nuestros grupos originarios tienen reconocidos derechos específicos como grupo en condición de vulnerabilidad. Alguien decía al inicio que los derechos humanos tienen como propósito el que seamos iguales y tengamos los mismos derechos. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Gran mentira! No tenemos los mismos derechos, ni quiero que tengamos los mismos derechos. Tenemos derechos específicos de acuerdo a nuestra condición particular. Así es. Yo no tengo los mismos derechos que tiene una persona con discapacidad, que tiene acceso a las rampas, que tiene esos cajones de estacionamiento pegados a la entrada del centro comercial, que tiene el derecho a que se habiliten todas las instituciones públicas para que ellos puedan transitar por ellas. Me explico, yo no los tengo porque yo no tengo esa necesidad, pero ellos sí los tienen. Entonces no tenemos derechos iguales. Son derechos especiales. ¿Mande? Son derechos especiales. Son derechos humanos específicos para grupos específicos. Maestra, de hecho, acá en Chihuahua
pues está la cultura rarámuri. Entonces veíamos que lamentablemente no hay, la Constitución mexicana no está traducida, no sé si a ningún idioma indígena, pero de hecho se tuvieron que traducir los derechos humanos en rarámuris, pero por compañeras, para poderlos explicar a los compañeros indígenas, o sea, porque pues el conocimiento, ¿cómo se van a defender ellos si no conocen los derechos a los que tienen derecho, pues, o acceso? Claro, sí, Pero claro. sí se veía que no hay, o sea, no existe, o al menos no se sabía si habría constituciones traducidas a Sí las hay, diferentes lenguas. Eva, sí hay. Busquen, por ejemplo, en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ellos han hecho un esfuerzo muy importante. No sé en cuántas lenguas, pero sí hay, y en braille incluso también. Hay en braille para las personas con debilidad visual o ausencia de vista. El Instituto, no recuerdo, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas también tiene el tema de la Constitución. Búsquenlo, por favor, es cosa de moverse. Busquen también en el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación en México, también tiene al respecto. Busquen, Eva, porque sí hay. Es cosa, no sé si en todas las lenguas, imagínense, pues son muchísimas, pero sí en las más representativas. Así que busquen ese tema, ¿no? Y es que Maestra, sí, perdone, maestra. No, sí, ¿no? Disculpa. Eva, no. Adelante, Carmen. No, yo solamente para no quedarme con la duda. ¿El derecho humano, a final de cuentas, fue inherente o fue otorgado? Muy bien. Para mí es inherente, ¿eh? Para mí es inherente, nadie me lo puede quitar. Voy para allá. Como... Dejé el ejemplo a medias porque me movió lo de la garantía. Ahorita regreso con la garantía porque eso es muy importante. Les decía, si yo le digo Esmeralda, le otorgo el derecho a expresarse, yo parto de la idea de que Esmeralda no tiene el derecho, de que el derecho lo tengo yo, que la titular del derecho soy yo, no Esmeralda. Entonces, Esmeralda... Sí, claro, desde el momento que yo me siento con el derecho de otorgar, como que te permito, te doy, pues ¿quién eres tú para que me permitas, no? Claro. Exacto. Claro, sí. Entonces, fíjense, soy yo la que le da el derecho a Esmeralda, ¿no? Yo le otorgo el derecho a Esmeralda, pero así como se lo doy, se lo quito. Claro, se lo retiro. Ajá. Si yo le digo a Esmeralda, le reconozco su derecho a expresarse, parto de otra base. Yo no soy la titular del derecho. La titular del derecho es Esmeralda, pero ahorita yo estoy jugando un rol de autoridad en este salón de clases, ¿no? Y por eso yo soy la que le reconoce a Esmeralda la posibilidad de expresarse en este momento. ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces, pero la forma en que me expreso es diferente. Le reconozco su derecho a expresarse. O sea, no es mío. Ahora fíjese, perdón doctora, la voy a interrumpir porque si no se me va la idea. Por eso las relaciones interpersonales son tan malas y tan complicadas. Las discusiones, pues, ¿quién eres tú? ¿Por qué me dices? Tú no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. Desde la relación de pareja, de los hijos, de familia. Desde ahí viene todo. ¿Tú quién eres, no? Para decirme lo que yo tengo que hacer. Claro. Claro, así es. Es que hemos crecido culturalmente hablando, acostumbrados a que siempre hay alguien que nos dice qué hacer. Sí. Y eso es muy triste porque somos soberanos. Y el ser soberano implica que tenemos la posibilidad todos jurídicamente establecido de tomar nuestras propias decisiones de vida, de construir nuestros proyectos de vida y de echarlos a andar. Hombres y mujeres. Porque yo les recuerdo que nosotras las mujeres, hasta por ley, estuvimos limitadas mucho tiempo. ¿Qué decía el Código Civil hace 30 años atrás? Decía que nosotras las mujeres debíamos de pedir permiso al varón para recibir herencia. Para recibir herencia, imagínense ustedes. Teníamos que pedir permiso al varón, al padre. De no haber padre, al esposo. De no haber esposo, al hermano. De no haber hermano, al tío. De no haber tío, al vecino, aunque sea. Pero
pero un varón, no es cierto. No decía que el vecino, pero sí decía que de no haber este en tu familia, ¿no? Entonces, imagínense. O Teníamos antes. de pedir trabajo, perdón, para pedir trabajo teníamos que tener la autorización también de un varón. Sí. Imagínense. Para votar. Para tener una tarjeta de crédito tenía que estar avalada por el esposo, o sea, firmarla el esposo. Sí. Hace poco, 2, 3 días me hablaron de una compañía de viajes y que me invitaban a una comida aquí en un hotel muy bonito de la ciudad, que para mostrarnos unos paquetes vacacionales y que no sé cuánto y no sé qué. Y está su esposo, me decía, pero ella quería hablar con mi esposo, no quería hablar conmigo. Está su esposo, no, pues no es mi esposo, pero ¿en qué le puedo ayudar? Ya me dijo, no, pero necesito hablar con su esposo. Le digo, oiga, pero yo también tengo la capacidad para tomar ese tipo de decisiones. Le digo, si yo estoy más, casada, yo lo mantengo, le hubiera dicho. dice, no, pero es que, mire, voy a hablar cuando esté su esposo mejor. Ya no hable, le dije, por favor, porque no le vamos a responder. Gracias a Dios. El divorcio, doctora. Antes no se divorciaban también las mujeres, no se divorciaban porque por la familia te sometía, te decía, ¿cómo te vas a divorciar? ¿Qué va a decir la gente? Que de hecho todavía sigue sucediendo, ¿no? Muchas cosas. Y es increíble, miren que nosotros somos agraciadas en México en el sentido de que nos podemos divorciar desde hace ya tiempo, pero en Chile, en el 2006, apenas se publicó la primera ley del divorcio. Las familias antes de eso se separaban, si ya no se toleraban o no se aguantaban, se separaban de facto, hacían vida incluso con otras personas, pero seguían legalmente casadas, ¿no? No se podían divorciar apenas en el 2006, ¿no? Y es increíble, ¿no? Esta noticia que escuchamos de que en Irak se les acaban de permitir a las primeras 5 mujeres manejar, pero acompañadas de su tutor varón, porque si no, no pueden tomar un auto sin su tutor varón al lado, ¿no? Entonces, vean ustedes, es increíble. Creo que fue Pedro quien me hablaba de multiculturalidad y que los derechos humanos tenían que ver con el respeto a la multiculturalidad. Y sí, la multiculturalidad implica la existencia de diversas culturas, pero no solamente es hablar de multiculturalidad, que hay muchísimas culturas y cada grupo, por ejemplo, étnico tiene su propia cultura y hay la cultura mayoritaria a la que pertenecemos muchos de nosotros, ¿no? Pero no es solamente hablar de multiculturalidad, también es hablar de interculturalidad. ¿Y qué es esto? El aprender a convivir, esas diversas culturas, aprender a convivir entre nosotros sin excluirnos, al contrario, incluyéndonos, ¿no? Y respetando la diferencia, que es a lo que no estamos acostumbrados los seres humanos. Los seres humanos, al contrario, estamos acostumbrados a excluir porque somos diferentes. Porque es diferente a mí, porque piensa diferente a mí, porque actúa diferente a mí, porque vive en un contexto diferente al mío, porque tiene una religión diferente a la mía. ¿No? Así es. Qué horror. Cuando la base de los derechos humanos es precisamente la diferencia. Y hay otra base que es muy interesante también, que tiene que ver con la dignidad. Muchos han hablado aquí de la dignidad, pero yo les pregunto, ¿y qué es eso de la dignidad? ¿Quién me puede definir lo que es la dignidad? Pues el respeto a ti misma, ¿no? No, Lucinda, fíjese que no es el respeto a uno mismo. Yo también pensaba como usted y no. ¿Qué será la dignidad? Pues a ver, mire, por ejemplo, yo soy muy tolerante, pero cuando empiezas a tocar mi dignidad, ahí sí no te dejo pasar a nadie.
Ni a mis hijos, marido, ni madre, ni la mejor amiga. ¿Qué es eso que yo tengo que tocar, Lucinda, para que usted me ponga un alto? Pues mi A ver. interior, mi esencia, mi libertad, mi El valor integridad. de la persona. ¡Ojo! Sí. Inés acaba de dar en el punto. Es el valor de las personas. Sí. Ojo, y esa no es diferente. Eso es universal. Todas Así las es. personas, todas. Carmen, Pedro, Lucinda, Jenny, Verónica, Susana, Fernando, Eva, Inés, todos los presentes y todos los que andan rondando por este mundo, todos tenemos exactamente la misma dignidad. ¿Y qué es esto? La igual valía entre los seres humanos. La igual valía entre los seres humanos. Que no importa si Jenny tiene una maestría, un doctorado, un postdoctorado, lo que sea, Jenny es igual de valiosa que cualquier estudiante de Derecho. No importa si Lucinda es dueña de Herdes. Lucinda es tan valiosa como... No, Lucinda es tan valiosa como el señor que vende periódico en la esquina. Claro. Sí, Y esta es la base y el sustento de los derechos humanos. Por eso se dice que los derechos humanos son universales. ¿Y sí lo son? Deberían ser. Pero no. Entonces no han entendido, no han captado la idea. No han captado la idea. Yo quisiera, como dice esta Clara Verónica, yo quiero que sean inherentes, pues yo también quiero, pero no son. Sí, son inherentes. Son inherentes. Bueno, la maestra no nos ha dicho, nadie nos los otorga. Son derechos humanos que nosotros, son prerrogativas, o son, ¿qué palabra usó la maestra? Déjeme ver. Campos de actuación. Campos de actuación que nosotros tenemos y que no podemos renunciar, son irrenunciables y son universales porque se aplican para todos. Pero ¿qué sucede en países como esos? Bueno, los derechos humanos los crean las organizaciones como la ONU, los avalan las UNESCO, los avalan los propios países. Entonces hay países que determinan no ser parte de eso, de la universalidad. Claro, No han captado. ¿Los hacen los derechos humanos? ¿La ONU los hace? ¿Los hace el Estado? ¿O son parte de nuestra naturaleza humana? No es que los hace, no es que los haga, los registra para que los humanos los reconoce y defiende. Ojo, los reconoce y los modifica, según esto, para proteger a los humanos, a los seres humanos. Pero también yo creo, doctora, que cada individuo, ahora sí que de una manera individual, decides tú tus derechos y cómo los vas a vivir. Porque también ahí entran valores. Es parte de nuestra soberanía el decidir cómo voy a dirigir mi vida. Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con esos líderes, con la gente rebelde, con la que protesta? Pues se sale del contexto de la regla, de la norma, y bueno, no me parece lo que tú piensas, entonces yo te otorgo que te calles, o yo te obligo a que te calles. La ley te empieza a limitar, vaya, en ciertas cosas. Simplemente cuando hay un problema, el abogado te dice, no vaya a decir esto, se calla cuando digan esto. Todo es como una programación, ¿no? ¡Qué horror, qué horror! Déjenme cerrar ideas porque siento que estoy abriendo muchas puertas y no las logro cerrar. Uno, los derechos se reconocen por el Estado, no se otorgan, se reconocen por el Estado. Fíjense que antes de la reforma del 10 de junio del 2011, la famosa reforma en derechos humanos, nuestra Constitución decía expresamente los derechos que otorga esta Constitución
Chispas magnéticas. ¿Qué nos estaba diciendo la Constitución? Que los mexicanos, nosotros los ciudadanos, no teníamos derechos por naturaleza, sino solamente aquellos que la Constitución nos otorgaba. Fíjense ustedes. Y nadie decía nada porque no entendíamos el contexto. Hoy día vean su Constitución y la Constitución dice los derechos que otorga esta Constitución. Y es un mundo de diferencia, un mundo de diferencia. Porque si yo te otorgo el derecho, yo parto de la base que tú no tienes derechos. Pero si yo te reconozco derechos, parto de la base de que el titular del derecho no soy yo, Estado, sino tú, ciudadano. Y eso cambia completamente la visión de las cosas. Completamente la visión de las cosas. Entonces, ojo, ¿los derechos son inherentes a la persona o los otorga el Estado? Para mí, los derechos son inherentes a nosotros. Es como nuestra sangre, como nuestra piel. Nacemos con ellos, maestra. Sí, claro. Inclusive yo voy más atrás, somos concebidos, son parte de nuestra esencia, no podemos Tiene razón. separarnos de esto, son parte de nuestra esencia, ¿no? 2, la dignidad. La dignidad, les decía yo, implica la igual valía entre los seres humanos, igual valor de los seres humanos. No importa si soy mexicana, francesa, nicaragüense, africana o iraquí. No importa. Nacemos con una dignidad dada, nacemos con una dignidad dada. Es correcto. Tenemos exactamente el mismo valor como personas. Ajá. Pero la pregunta es, ¿los derechos humanos son universales? ¿Pedro? Yo me he mantenido muy callado porque la verdad es un tema del cual desconozco completamente y no me gustaría verme más ignorante de lo que ya estoy. No, Pedro. Yo considero, en base a mi ignorancia, como le repito, pues que sí, los derechos son universales, pero es mi creencia, no sé si está en lo correcto. Ok, vamos a ver si está en lo correcto. Juni, usted también ha estado muy calladita, Juni. Le quiero conocer la voz. He intentado hablar y no me dejaban. Y ahorita que ya no quiero hablar, Así es la cosa. Realmente yo estoy como en una lucha entre eso, porque yo lo entendía, por ejemplo, como lo decía, en otro país no voy a tener los mismos derechos que tengo en mi país, por así decirlo. Entonces, por eso es lo que no sé si son los derechos o digamos que es la dignidad la que es igual para todos o los derechos lo que... ¿Me explico? Sí, fíjense, discutíamos ahorita, ¿los derechos me los da el Estado o son parte de nuestra naturaleza? La gran mayoría concluyó, no, es que son parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, quiere decir que cualquier ser humano posee los mismos derechos, ¿no? Ajá. Salvo los derechos específicos para grupos específicos por su condición particular que les hablaba yo hace rato. ¿No? Quiere decir, fíjense, si yo les pregunto, los derechos de la mujer en Irak, en México, en Francia, en Inglaterra, ¿son los mismos o no? No, todos cambian. No son los mismos. No. No han entendido, entonces. Maestra, sí son los mismos, pero el Estado los manipula. Son los mismos. Ahí está, ahí está. Son exactamente los mismos derechos, pero ojo, vivimos condiciones diferentes. Muchas veces es el gobierno el que te los limita, muchas veces es tu idiosincrasia la que te los limita, muchas veces es tu religión la que te los limita, ¿no? Son diferentes factores, hasta tu sistema político te los limita también. El primero. ¿No? Es decir, los derechos humanos son los mismos
pero no todos los podemos ejercer de igual manera. No todas lo podemos ejercer de igual manera. ¿Se dan cuenta? En el Amazonas, es increíble, pero en el Amazonas, pleno siglo XXI, hay personas, grupos humanos que viven en estado de naturaleza, literal, con un taparrabo al frente y atrás, viviendo de la pesca, de la caza, de la recolección. ¿Esas personas tienen los mismos derechos que el resto? Sí, sí los tienen. Sí los tienen, pero probablemente ellos ni los necesitan, ni los quieren, ni los exigen. ¿Por qué? Porque ellos están adecuados a una forma de vida y nosotros tenemos que respetar esas formas de vida diferentes a las nuestras. El gran problema del ser humano a lo largo de la historia es que hemos querido homologar todo, ¿no? Si vives bajo estas reglas, si piensas como yo, si tienes mi misma religión, si actúas, si vistes, si te desarrollas como yo, eres bienvenido. Si no, no eres parte de mi grupo. ¿No? El Estado mexicano ha querido hacer eso. Antes de que se incorporara a la Constitución el tema de los derechos de los grupos indígenas, ¿qué estaban haciendo? Prácticamente les quitaron todas sus tierras, les quitaron sus centros ceremoniales, los expulsaron a lo más alto de la sierra, ¿no? Los trataron de extinguir prácticamente, ¿no? Y borrarlos del planeta, y la Constitución no hablaba de ellos, ¿no? Hablaba de un grupo. Perdón, doctora, perdón, doctora, no nos vayamos muy lejos, simplemente en los grupos de escuelas, de las familias, hay divisiones. Claro. Eres mi cuate si esto, eres mi cuate esto, si puedes entrar en mi grupo por esto, si puedes entrar, o sea, es lo mismo, es donde quieres lo mismo, ¿no? La religión, lo que usted dice también es algo tan delicado, por ejemplo, ¿no? Que la gente tiene revuelto lo que es la religión, la iglesia, el hombre y la espiritualidad, ¿no? Entonces se trae una pachanga en la cabeza que hay, Dios bendito, ¿no? Que también, ¿no? Sí, Tengo un hermano al que amo con toda mi alma. Él es copastor. Está en una iglesia cristiana. Es un ser humano maravilloso, de verdad. No porque sea mi hermano. Bueno, a lo mejor hay mucho subjetivismo de mi parte porque es mi hermano y lo amo con todo mi corazón. Pero ¿cómo se enoja conmigo? porque él no ha logrado hacerme de la forma que él quiere que yo actúe y piense y sienta. Y yo le digo, hermano querido, soy libre pensadora, ¿no? Yo te puedo decir que creo en un ser supremo, a lo mejor no de la misma forma en que tú lo crees, le digo, pero soy buena persona, yo creo que ya con eso ya estoy haciendo bien en esta tierra, ¿no? No, pero es que te vas a ir al infierno y que no sé qué, que no sé cuánto, si no actúas así, ¿no? Y pobre, sale enojado siempre que viene a verme porque no logra hacerme, ¿no? Pero yo pienso que como ser humano, siendo buena persona, es más que suficiente. Y que venimos a esta tierra a ser felices. Y que no estés esperando, sufriendo en este valle de lágrimas para ver si allá arriba hay otra vida en la que probablemente seas. No, y luego cuántas veces en nombre de Dios hacen tanta fregadera. Claro. En fin, ese sería un tema de cafecito, maestra. Exactamente, Lucinda. Entonces, fíjense, creo que el ser humano, todos, inclusive las mujeres, miren, es increíble. Pero en la 10ª conferencia que se dio en los 90s en Beijing, China, las conferencias internacionales sobre los derechos de la mujer, se tuvo que dejar asentado por escrito que los derechos humanos, que los derechos de las mujeres, oigan bien, que los derechos de las mujeres son también derechos humanos. Acá dice uno, ¿qué? Que los derechos de las mujeres son también derechos humanos. Quiere decir que antes no se consideraban derechos humanos los de las mujeres. Increíble, ¿no? Es que a nosotras las mujeres, y esto es triste, se nos ha visto como menores de edad,
por mucho tiempo. La propia religión nos pone en una posición de subordinación respecto del varón, ¿no? La historia misma nos ha puesto en una posición de subordinación respecto del varón, ¿no? Nos han visto como menores de edad, ¿no? Recuerden ustedes el paterfamilia en Roma. El paterfamilia tenía derecho de vida respecto de su mujer y de sus hijos, ¿no? Es decir, los podía matar en cualquier momento y no había quien le reclamaran, era su propiedad, ¿no? Y esa forma de ver a la mujer aún persiste. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué piden las feministas si ya están reconocidos sus derechos en la ley? Sí, muchos ya están reconocidos, muchos otros no. El problema es que no están materializados, porque una cosa, fíjense, fue un logro que el derecho se reconociera en la ley. Ya está en la norma, bien, perfecto. El tema es ahora materialízalo, llévalo a la práctica. Porque ¿cuántas mujeres hay hoy día que siguen viviendo una violencia terrible por sus parejas, por su familia, por su comunidad, por su iglesia? ¿No? Muchas, y muchas ni nos enteramos siquiera que estamos viviendo ese tipo de violencia porque estamos tan acostumbradas a ella y lo hemos naturalizado tanto, ¿no? Es lo normal, es lo que se espera. Fíjense ustedes. Fíjense que cuando estaba a punto de casarme, yo vivía en la Ciudad de México y yo soy sinaloense, soy de acá, nací en Culiacán, pero viví en la Brecha Guasá de Sinaloa. Y toda mi vida prácticamente ahí crecí. Y estaba viviendo yo en ese momento en la Ciudad de México y íbamos a venirnos a casar, mi esposo y yo, mi novio entonces acá a la Brecha. Pero teníamos que tomar las pláticas prematrimoniales, ¿no? Y entonces buscamos una iglesia allá en la Ciudad de México y fuimos. Éramos como 5 o 6 parejas las que estábamos ahí. Y empieza a dar la plática el sacerdote y de repente dice, mujeres, que si el marido les sale borracho, es la cruz que les tocó cargar. Que si el marido las engaña, es la cruz que les tocó cargar. Que si el marido las golpea, es la cruz que les tocó cargar. ¿Cuántos años hace de eso? Hace como 20 años. Le dije, ¿sabe qué, padre? Yo no voy a cargar esa cruz. Así que muchas gracias, hasta pronto. Me salí. No me dieron la constancia, por cierto, a las pláticas prematrimoniales, pero dice uno, este tipo de cosas son una realidad. La epístola de, ¿cómo se llama? Melchor Ocampo. Melchor Ocampo. ¿Qué decía la epístola de Melchor Ocampo? Lo dice todavía. Lo dice, exacto. Y la siguen leyendo muchos. Y es ritual civil, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? La subordinación de la mujer respecto del varón. Pero maestra, eso es, yo he diferido mucho en ese sentido, o sea, es un asunto aún no superado de creencia, ¿no? De creencias de los individuos y de nuestra propia cultura. O sea, porque se han superado muchas cosas, mucho. Prueba de ello es usted ha escrito hasta libros, tiene hasta un libro, ¿no? Entonces, prueba de ello es, o sea, que sí hemos podido avanzar de alguna manera, pero que todavía existe algunos rasgos o algunas creencias todavía en grupos en donde no podemos avanzar. Y cuando usted habla, ¿cuántas mujeres son violentadas en su casa? A ver, ojo, o sea, eso es un asunto, o sea, ella como mujer tiene derechos a su integridad, a vivir con plenitud, a su salud, a todo. A todo. Pero ¿qué sucede? No es que quiera decir, es que ella tiene la culpa como mujer, ¿no? No, o sea, ¿qué sucede con mi creencia? Usted dijo, yo me retiro, yo no cargo con la cruz. Pero el círculo de la violencia no lo hemos aprendido y no lo hemos entendido, o no lo entiende la mujer o la niña no, sobre todo las mujeres que son violentadas. O sea, ¿cuántas veces, y usted por lo que ve por su experiencia lo ve,
¿Cuántas mujeres no sí se atreven a la denuncia del esposo y después siempre no? O sea, ¿sabes qué? Siempre no porque lo quiero mucho, porque me va a volver ya me pidió perdón. O sea, volvemos a caer al círculo de la denuncia. Entonces, yo no creo que se afecte un derecho cuando en casa es violentada, se afecta en familia, es un asunto intrafamiliar, es un asunto de familia, se ejerce un poder, ¿no? El poder del hombre que pudiera ser más fuerte para golpear, o la creencia del sacerdote que le da la plática a usted, ¿no? O sea, creo yo personalmente que es un asunto todavía de creencias, algo que no ha podido superar la sociedad, o sea, que no hemos logrado avanzar en ese sentido, porque el derecho lo tenemos, el derecho ya acordamos que es inherente, nadie nos lo puede quitar, nadie nos lo puede violentar. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, pues nos falta aprender a ejercer nuestros derechos, aprender a denunciar, aprender a gritar, a decir, ¿sabes qué? Me estás violentando mi derecho. Sí, Verónica, el tema es que una mujer que está en ese círculo difícilmente sale sola. Claro. Difícilmente sale sola porque la mujer no lo ve. ¿Me explico? Es decir, ella sigue en ese círculo y no va a salir hasta que uno de los sola, dos se necesita acabe. ayuda. Hasta que uno de los dos se acabe. Pero tiene derecho a su integridad, ¿estamos de acuerdo con eso? Claro, por supuesto. Entonces, pero también yo sí veo que sí hay violaciones a derechos humanos, ¿no? Claro. ¿Y quiénes se los violentan? Se los violenta el marido, pero también se los violenta el Estado cuando el Estado se queda pasivo, ¿no? Ojo, hoy día la violencia contra la mujer ya no es un asunto de cuatro paredes, ya no es un asunto familiar. La violencia contra la mujer y la violencia contra los hijos es un asunto público. Es un asunto público donde el Estado tiene el deber de intervenir. ¿Y qué sucede cuando la mujer perdona en el círculo de la violencia? O sea, ¿sabe qué cuando sucede, Verónica? Yo me voy contra ese ministerio público que rompió la denuncia porque ella va y lo perdona. Yo me voy contra ese ministerio público. Usted como secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos, no sé si todavía actualmente sea, pero cuando se iba contra el Ministerio Público, ¿lo hacía en Derechos Humanos? ¿Pasaba algo? Claro. Tuvimos muchos casos de ministerios públicos que iba la mujer, fíjese, iba la mujer, Verónica, golpeada a poner la denuncia y el Ministerio Público le decía, ¿sabe qué, señora? Regrésese a su casa. Al cabo en la noche va a dormir calientita, entrepiernadita, le decía el Ministerio Público con el marido. Hay recomendaciones contra estos servidores. En ese caso sí, pero en el caso de que la mujer perdona y el Ministerio Público cierra el caso porque hubo perdón, la Comisión de Derechos Humanos actúa porque la mujer ya decidió no proceder. La mujer decide perdonar y van a volverme a golpear, eso segurito. La Comisión de Derechos Humanos actúa en esos casos, no cuando le dice váyase a su casa a que acaban las sábanas, todo se arregla, ¿no? Eso es otro asunto, ¿no? Cuando una mujer perdona ante la agencia del ministerio, ante la parte investigadora, la violencia que vivió y que fue atentado su derecho a la integridad y a la salud, cuando se perdonó, usted como secretaria ejecutiva, y se lo pregunto así, porque bueno, yo acá en Zacatecas veo tantos casos que estoy tan decepcionada de derechos humanos, ya casi les daba el otro día, les decía cómo hicieran un asunto, porque la verdad no. La pregunta es, ¿usted actuó contra un ministerio público que tuvo que cerrar un asunto por perdón de la esposa? Yo no. Cuando perdonó, cuando Verónica, se cerró el caso. Yo no, porque yo no tenía esa atribución. La atribución la tiene la visitadora general o el visitador general. Yo estaba encargada de la capacitación, pero yo me enteraba. Yo me enteraba. No me enteré de ningún caso así. De ningún caso. Y creo que es difícil porque finalmente quien va y pone el perdón es la propia víctima. ¿Me explico? Difícilmente el Ministerio Público le va a decir a la comisión, hey, acabo de cerrar un caso porque la tonta de la víctima vino y ya se fue otra vez con el agresor. Es complicado.
Sí, porque el No, procedimiento- además, Clara, perdón, ¿qué pasa con la violencia psicológica? ¿Qué es peor? A ver, permítame, Lucinda. Ese es otro rollo. Yo quisiera quedarme cuando usted dice, yo me iría contra el Ministerio Público que rompe la denuncia por no proceder, ¿verdad? Exacto, es donde falla precisamente el Estado. ¿Por qué? Porque yo decidí retirarla, pero como no es un delito que se persigue de oficio y se perdona, y ahora la justicia es conciliatoria, o sea, podemos acordarnos o puedes repararme el daño y ya no hay problema, entonces la Comisión de Derechos Humanos, por supuesto, o mis derechos que fueron violentados por mi esposo, fueron, o sea, quedaron al margen, y ahí es donde yo sí estoy de acuerdo con usted cuando dice el Estado falló, el Estado falla. ¿Por qué? Porque no debiste permitir que tu Ministerio Público se cerrara un caso de violencia, porque ¿qué va a suceder o qué sucede en el círculo de la violencia? Te va a matar. Te va a matar, al final de cuentas te va a matar o lo vas a matar, que ojalá fuera eso, ¿no? O lo vas a matar. Entonces, ahí sí estaría de acuerdo con usted, pero a mí me quedó la duda en ese sentido, o sea, como derechos humanos, de veras, la comisión, quien garantiza mis derechos, que es el Estado, de verdad, ¿sigue un procedimiento? No, la verdad es que no, o sea, queda claro que no. O sea, ¿por qué? Porque yo víctima decido quedarme callada. En ese caso, mi estimada Clara, probablemente no. No conozco de un caso que yo le pueda decir sí pasó y no conozco. Para hacerle, para no faltar a la verdad, no conozco de un caso así. No lo conozco. Lo que sí conozco, por ejemplo, son las muchas capacitaciones en temas de derechos humanos que a mí me tocó dar con ministerios públicos, con policía, con todo servidor público, y sí le puedo dar fe y testimonio de las muchas resistencias que hay de parte de los propios servidores públicos. Porque vuelve a repetirse el caso. Respetar derechos humanos. Es decir, vuelve a repetir, usted puede desgastar la capacitación y de todos modos no va a pasar nada. No va a pasar nada, o en los mejores de los casos va a mejorar, pero pues de todos modos son cuerpos de seguridad que permanecen. Clara, le digo algo, sí puede pasar, y ya tenemos el ejemplo de lo que sí puede pasar. De hecho, les voy a encargar, escuchen bien, tengo un canal de YouTube. En ese canal de YouTube tengo el análisis de la sentencia Campo Algodonero contra México. Ah, ya, sí. Es el de las mujeres, de las ¿no? muertas en Juárez, sí, de las mujeres muertas en Juárez, que eran niñas prácticamente. Que entonces, todos los pagos que tuvo que darse. Yo les pido, por favor, a reserva que yo se los envíe también por correo el link. Entren a mi canal de YouTube, me ubican así con mi nombre, así como está en el recuadro. Analicen la sentencia, por favor. Digo, analicen el video y lo comentamos la próxima clase, ¿les parece? Para que vean que sí se puede llegar a un punto con el tema de la justicia. Pero el tema es que probablemente tarde, pero vale más tarde que nunca, ¿no? Y maestra, pero no se resolvió en México, ¿verdad? No me adelantaría. No, en México no. No se resolvió en México. Se fue a internacional. A ver, maestra, perdón, ¿nos podría dar su teléfono y cuál sería el trabajo, la tarea ahorita? Esto que acaba de decir, porque yo no vi su tema. Ojo, tienen tarea ustedes en plataforma. Esa es de rigor. Esa porque tarea es de rigor. No han subido la materia. Oiga, maestra, pero ya subieron la materia porque yo chequé y no estaba la materia. No estaba la materia. Bueno, no estaba la materia. Yo también antes de entrar aquí. 5 minutos antes se chequé y no estaba. Ok, déjenme verificar qué está pasando porque a mí me notificaron que ya estaba arriba la asignatura. Déjenme ver, pero como breviario cultural, vean por favor este video que les digo. Es el análisis de la sentencia Campo Algodonero. Les va a abrir las perspectivas como no tienen ustedes una idea. ¿Y el teléfono, maestra? Su teléfono, perdón. Con gusto. Se los voy a poner en el chat. Ok. Para no hacerlo así tan público porque esto se graba. De todas maneras, la van a dar y el link también, maestra. La maestra en el grupo.
Ah, ella la van a poner en el grupo, ok. Sí, como con todos los maestros, la licenciada Clarisa la va a dar de alta, maestra, en el grupo por si quiere compartirnos algo. Tenemos un grupo de WhatsApp donde nos puede mandar ahí la información. Entonces la licenciada Clarisa la da de alta y ahí la tenemos para que nos mande la información, por favor. Perfecto. Ahorita les comparto el link. Ya les puse ahí en el chat el teléfono. Y ahorita les comparto. Entonces, maestra, el derecho es inherente, es universal, sí, y nos quedamos con la garantía por meternos en otro rollo. Sí, eso lo vamos a seguir platicando en la siguiente clase porque ya tengo que ingresar a otro grupo. Pídale más horas, sí me gusta. Pídale más tiempo, esta clase me gusta. Gracias. Oiga, perdón, ¿en qué chat puso el teléfono? Para todos ya está ahí en el chat Ahí está en el chat. Ahora, el link, ¿cómo? Ahí está. Sí, pero ese, ¿cómo lo puedo copiarlo? Cópienlo ahorita y pónganlo en su computadora, en internet, y los lleva directamente al video. Le dan like, se suscriben, activan la campanita y todo eso que dicen los youtubers. Cópienlo y lo pegan. Con eso tienen. Lo acabo de poner en el grupo por si alguien lo necesita, también lo puede agarrar de ahí. Sí, Juni, muchísimas gracias. Pues ha sido un placer conocerla. Igualmente, maestra, gracias. Vamos a trabajar bien a gusto, van a ver, vamos a aprender mucho, es toda la intención y las voy a hacer cuestionarse de todo lo que han aprendido hasta ahora. Y van a salir revolucionarias de aquí de esta clase. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias. A todas. Felicidades. Un abrazo. Bendiciones. Gracias.